Santo en esta mañana. Tome su asiento. Cristo lo ha traído hoy día a este lugar, no para ver al hombre, sino para escuchar su palabra por medio de su Espíritu Santo. ¿Te has preguntado alguna vez qué significa ser desventurado? ¿Te has preguntado alguna vez en tu corazón qué significa ser miserable? ¿Te has preguntado alguna vez en tu corazón qué significa estar desnudo? ¿Te has preguntado alguna vez en tu corazón qué significa ser realmente miserable? Porque siempre nos preguntamos qué es ser escogido, qué es ser maestro, qué será ser pastor, qué será ser evangelista, qué será ser un verdadero hijo de Dios. Pero yo creo que nadie nunca se pregunta qué será ser miserable. Muchas veces tú y yo creemos que delante de la presencia del Rey eterno, del Santo de Israel, somos personas que no necesitamos nada, que lo tenemos todo. Pero quiero decirte en este día que hay algo más importante en el reino de Dios. Y es que tú te preocupes precisamente de no ser miserable, de no estar desnudo, de estar delante de la presencia de Dios, no como una persona que ignora sus estatutos, porque aquí todos los que estamos hoy día conocemos de la palabra de Dios. Y si no la conoce, tiene una conciencia que le dice el bien y el mal. Quiero que abra su Biblia. Vamos a tomar dos textos de referencia en esta mañana. Y uno se encuentra en Apocalipsis capítulo 3, verso 17. Y el siguiente texto se encuentra en el libro de San Lucas, capítulo 19, verso 1 al 9, al 10. Le vamos a dar lectura a Apocalipsis 3:17 en el nombre poderoso de Jesús. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Cuántos dicen amén a esa palabra? Gloria a Jesús. La palabra de Dios es espíritu. Y ese espíritu penetra hasta partir el alma y los tuétanos de los huesos. En este día, el Espíritu Santo quiere que te autoexamines, porque muchas veces creemos que porque no nos hace falta nada materialmente, estamos bendecidos. Pero hay una bendición mayor, hay una bendición mucho más grande. ¿Y sabe lo que significaba desventurado? ¿Alguien me podría decir aquí qué significa desventurado? Puede hacerlo con libertad. Amén. Perece de amor. Y es desventurado una persona infeliz. Literalmente hablando, una persona infeliz es una persona desventurada. Cuando la palabra de Dios habla de miserable, ¿qué significa la palabra miserable? Miseria. La palabra miserable significa extremadamente tacaño. Eso significa. Entonces aquí estamos examinándonos a la luz de la palabra, porque el Espíritu de Dios aquí nos está hablando, hermanos, y nos está diciendo que nosotros muchas veces decimos que somos ricos, porque muchas veces nos llenamos la boca diciendo, si tengo a Dios lo tengo todo. Pero una cosa es decir tengo a Dios y otra cosa es tener a Dios de verdad por dentro. Una cosa es hablar,
pero que esa palabra tenga una armonía y una coherencia con lo que habita dentro de tu corazón. Cuando lo que tú hablas no tiene una armonía, no tiene una coherencia con lo que habita en tu corazón, entonces estamos siendo esa persona miserable. ¿Por qué? Porque lo que tú das, lo que tú transmites, lo que tú entregas, es lo que hay y habita dentro de ti. Pero si el corazón es miserable, va a haber infelicidad. Y Cristo no te llamó a sus caminos para que seas una persona infeliz y todo el día te andes quejando y todo el tiempo andes renegando de las circunstancias, de la tribulación, de la enfermedad, del diagnóstico, de la escasez y de cualquier situación que estés viviendo naturalmente. Entonces, cuando decimos me he enriquecido, muchas veces esto no solamente significa cuando usted tiene su cuenta bancaria quizás rebosando de dinero, no. Muchas veces miramos a nuestro alrededor y decimos, tengo una buena casa, tengo un buen living, tengo una buena terraza, tengo un buen auto, wow, estoy bendecido, no me falta nada. Pero hoy Dios viene a hablar a tu corazón y te dice que aunque tú tengas todo materialmente, si tú no eres, escúchame bien, ese hombre y esa mujer que reconoce y que se llena y que busca y que tiene una intención de entrar a tener comunión con Dios, entonces eres miserable. ¿Sabe por qué? Porque Cristo es la vida. Y si la vida no habita en tu vida, entonces hay muerte, hay sequedad, hay vacío, hay soledad, hay división, hay muchas cosas que se manifiestan a través del corazón infeliz. Y Dios hoy no te llamó para que tú habites ni camines en esa dirección. Pobre significa escaso, ciego, incapacidad de ver. Porque aunque decimos somos ricos y tenemos a Dios y lo tenemos todo, muchas veces estamos ciegos. ¿Por qué? No porque literalmente tú no ves, sino porque no puedes percibir espiritualmente a Dios. Tu corazón está insensible a causa de tu pecado, a causa de nuestro pecado de creernos que somos ricos cuando somos pobres, desventurados y miserables y desnudos, dice la palabra de Dios, delante de su presencia. Entonces nosotros tenemos que entender que estamos en peligro. Y usted puede decir, ¿por qué en peligro? Porque tú no sabes cuándo es el día de tu muerte, o lo sabes. ¿Sabes el día en que tú ya no vas a estar aquí? Yo no sé, y usted menos. Pero de una cosa, Dios quiere que tú mantengas en tu corazón, es la conciencia de que tu alma es eterna y que no importa tu situación temporal, no importa tu situación terrenal natural, porque a donde tú vas, a donde tú te vas dirigiendo, tu alma va, no necesita de lo que tú crees que necesitas hoy aquí en la tierra. Tu alma es eterna. Entonces, ¿qué es lo que encontramos infeliz y desventurado? Nuestra alma. Esa alma tiene que ir camino a la cruz cada día para que haya en ti gozo, para que haya en ti felicidad y para que haya en ti algo primordial que te ha faltado este último tiempo. Y se llama paz de corazón. La paz de corazón no te la va a dar tu estabilidad terrenal. Porque el Señor, escúcheme bien, dijo que en este mundo tú y yo tendríamos aflicciones.
Pasaríamos tribulaciones, pero confiad, dice el Señor, porque de todas ellas yo te libraré. Confiad, dice el Señor, porque Él ha vencido al mundo. Y mayor problema que tiene el cristiano es terrenal, porque su corazón lo aflige a causa de la decepción, a causa de la escasez, a causa de los problemas terrenales. Eso es lo que aflige tu corazón. Entonces, debemos procurar, como hijos de Dios, no ser miserables, no ser desventurados. Usted y yo debemos procurar no ser extremadamente tacaños, porque no hay nadie tan pobre, tan pobre, tan pobre que no puede dar nada para el reino de los cielos. Y cuando te hablo del reino de los cielos, no te estoy hablando, escúchame bien, de dar tu casa. Hay que tener un nivel mayor de fe para hacer algo así. Pero gloria a Jesús, usted puede vestir al desnudo. Usted puede darle al huérfano de comer. Usted puede visitar a alguien en la cárcel, en el hospital. O sea, si no tengo recursos naturales, al menos tengo mi tiempo. Al menos tengo buena salud. Al menos tengo, gloria a Jesús, una palabra de consuelo, de esperanza para alguien que está esperando por ti. Que está esperando. Tú, escúchame bien, tú eres la respuesta de alguien que está orando, que está esperando por una sanidad, por una liberación, por una restauración, que está esperando por una palabra de vida que saldrá de tu boca. Pero si somos infelices, no podemos dar felicidad a otro. Imposible. Entonces, hay una historia que conmueve mucho nuestro corazón. Y es la historia de Zaqueo. Zaqueo, antes de tener un encuentro con Dios, era miserable. Zaqueo, antes de hacer la voluntad de Dios, era pobre. Y no te estoy hablando de pobreza material, porque ahora cuando leamos la palabra usted se va a dar cuenta que Zaqueo era un jefe, ¿sí?, de los republicanos, de los recaudadores de impuestos, y dice que era rico. Pero ¿de qué le valía ser rico si no tenía la vida? ¿De qué le valía ser reconocido? De ser una autoridad, de tener recursos, si en el mundo espiritual no era conocido. Porque lo que realmente tiene valor y tiene peso es que tú y yo seamos reconocidos en el mundo espiritual. No importa si no te reconoce tu familia, no importa si no te reconoce el hermano, no importa si no te reconoce tu pastor, no importa si no te reconoce tu congregación, no importa si no te reconoce tu esposa, no importa si no te reconocen tus hijos, no importa si no te reconoce tu jefe. Aquí lo que importa es que el mundo espiritual, los demonios y Satanás sepan que tú eres un hijo de Dios, sepan que tú eres la escogida, que tú eres el escogido y que en ti, aleluya, habita la vida, la felicidad, el gozo, la bondad. ¿Está entendiendo? Denle un aplauso a Jesús. La historia de Zaqueo, como dije al inicio, vayan al capítulo 19 del libro de Lucas, verso 1 en adelante. Esta historia de Zaqueo nos enseña a nosotros que siempre, escúcheme bien, siempre, mientras tengamos vida, es posible arrepentirnos y recibir el perdón de Dios, sin importar en la posición donde tú te encuentres hoy. Si realmente hay una voluntad en tu espíritu. Porque hay tres espíritus. Y puede hablarte uno de esos tres. El espíritu de Dios, el espíritu de Satanás y tenemos el espíritu del hombre. Y tenemos que procurar
escuchar el Espíritu de Dios, porque el espíritu del hombre es fluctuante. Hoy día sí, mañana no. Es inestable en sus caminos. Y a Satanás no se le escucha, porque ese sí te lleva al despeñadero. Así como los cerdos cayeron al despeñadero cuando les entró los demonios y Satanás ahí. Así mismo lleva al ser humano al despeñadero cuando no queremos escuchar la voz de Dios. Entonces, dice la Biblia en el libro de Lucas, capítulo 19, verso 1. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era de pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Qué tremenda historia, amados hermanos. Vemos aquí a Zaqueo, que tenía una limitación física, pero la más terrible era la que tenía espiritualmente. Porque Zaqueo era rico, pero él estaba insatisfecho. Él tenía una necesidad, había un vacío en su corazón. Por más dinero que él podía recaudar, y quizás mucho que quedaba para él, no podía saciar su corazón, no podía llenar su corazón. Porque ¿quién dijo que el dinero llena el corazón? Al contrario, lo pone más duro, lo pone más miserable y tacaño. Usted sabe que el que más tiene menos da, y el que menos tiene el que más da, porque pues sí, no tiene mucho, ¿qué más será? ¿Cierto? ¿Sí o no? Es más fácil que alguien que tiene 1,000 pesos de 900, pero alguien que tiene 1,000,000, eso sí lo piensa. ¿Es así, hermanos? Entonces vemos a Zaqueo, que era rico, pero estaba insatisfecho. Pero vemos aquí en esta historia que él había escuchado hablar de Jesús. Él sabía que Jesús iba a pasar por ese lugar. Y había algo que a él le llamaba la atención de Jesús. Y sabes, y lo más lindo de esta historia, que él no se quedó con la intención. Yo quiero que usted se ponga hoy día en la posición de Zaqueo. En esos tiempos usted se puede imaginar a un hombre de posición rico subiendo, trepando un árbol. Usted se puede imaginar a Zaqueo trepando un árbol en ese tiempo. Un hombre rico, cuando todos los que estaban ahí lo conocían. Y este hombre, ¿qué necesidad tiene de trepar un árbol? ¿Está loco o qué? Claro, hermanos, porque el evangelio de Cristo, para el que cree, es poder y potencia de Dios de lo alto. Pero para el que no cree, ¿qué es? Locura. Entonces Zaqueo subió y él procuraba, dice la Biblia, ver a Jesús. Es decir, que a él no lo conmovió en ese momento lo que había a su alrededor, lo que podían decir los que estaban a su alrededor, ni tampoco fue una limitación para él su estatura pequeña. Porque él era de estatura pequeña desde nacimiento. Hoy día, tú y yo ponemos muchas limitaciones delante de la presencia de Dios. A Zaqueo no lo limitó la estatura. Dijo, bueno, si no lo puedo ver de aquí abajo, entonces me voy a trepar arriba de ese árbol.
y ahí lo voy a ver. Y qué curioso, porque él era el que quería ver a Jesús. Pero sabe, Jesús lo vio a él. ¿Y sabe por qué? No porque estaba arriba del árbol, sino porque se atrevió a hacer algo diferente. Se atrevió a hacer algo distinto que llamó la atención del corazón de Cristo. Hoy día te pregunto, ¿estás dispuesto a hacer algo diferente? ¿Estás dispuesto a elevarte en una posición que Cristo se ha captado por la intención de tu corazón? Muchos amenes no hay, parece. Estamos muy sumergidos en la comodidad, pero no queremos hacer algo diferente, porque vemos muchos inconvenientes, vemos muchas cosas a nuestro alrededor como limitaciones, pero Zaqueo no. Zaqueo estaba buscando, pero tenía impedimentos, y aún así Zaqueo era sincero en su búsqueda con Dios. Hoy día tú y yo estamos siendo sinceros en nuestra búsqueda con Dios, en nuestra búsqueda con Jesús. Tenemos que procurar ser sinceros de corazón. Mira la posición de Zaqueo. Todo lo que estaba en su entorno y a su alrededor lo echó por tierra. Hoy día decimos que no podemos atraer la atención de Jesús a nuestro corazón porque no tengo trabajo, porque no tengo nada que dar, porque estoy sumergida en una condición de depresión, tengo una atadura, porque hay mucha distracción en mi hogar, porque me da miedo orar, escucho un ruido cuando me pongo a orar, y siempre buscamos factores de limitaciones para realmente estar en la posición en la que Zaqueo logró llegar. Sí, porque no hay ninguno aquí que pueda decir que no puede profundizar más en su relación con el Espíritu Santo. Si usted dice, yo no puedo profundizar más, esa es una limitación que tú mismo te has puesto, te dice el Señor en este día. Porque no hay limitaciones cuando hay un corazón rendido a hacer la voluntad del Padre. Entonces, aquí vemos una actitud de Zaqueo, de arrepentimiento y de fe. ¿En qué momento? Cuando Jesús lo ve arriba del árbol. Cuando Jesús lo ve, mire lo que dice. Y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. ¿Y qué hizo Zaqueo? Inmediatamente Zaqueo descendió del árbol y corrió, escuchando la voz de Jesús, hizo caso omiso. De ninguna manera, sino que él mostró una actitud de arrepentimiento y de fe. Y sabe que la actitud de arrepentimiento y de fe mezclada junta con el poder de Dios, entonces obra, aleluya, lo glorioso, obra el milagro, obra la sanidad, obra la liberación, obra la restauración. La semana pasada estábamos hablando específicamente que nosotros debemos cooperar con el Espíritu Santo. Entonces, hoy día nosotros debemos tener una actitud de arrepentimiento y de fe en el corazón. ¿Se acuerdan que la semana pasada Dios nos hablaba que lo que Él quería era encontrar fe en nuestros corazones? ¿Se acuerdan de eso? Cuando estaba el paralítico y el apóstol Pablo mirándole a los ojos, dice la Biblia literalmente que vio fe en los ojos de ese paralítico. Y como vio fe, entendió que podía ser sano. ¿Qué vio Jesús en Zaqueo? Fe en su corazón.
Por eso es que no solamente lo invitó a bajar y que vaya a él, sino que además dice la Biblia que Jesucristo fue a su casa. Jesucristo entró en su casa y cenó con él. Y gozoso recibió y tuvo una comunión con él. Que tipifica en este tiempo que tú y yo, si tenemos la actitud correcta de arrepentimiento genuino de corazón, entonces Cristo también va a venir a tu corazón, a tu vida, a tu casa, y va a cenar contigo, y va a vivir contigo, y va a estar contigo todo el tiempo en tu corazón. Pero nosotros tenemos que tener esa buena actitud delante de la presencia de Dios. Su estatura de Zaqueo no le impidió, no lo detuvo. ¿Y sabe por qué Zaqueo tenía una visión? ¿Cuál es tu visión? ¿Hacia dónde vas caminando? ¿Hacia dónde tú te vas dirigiendo hoy día? ¿Sabes hacia dónde vas? Porque si mañana no tenemos para pagar quizás un arriendo, una casa o poner benzina, entonces no vamos a ninguna parte. ¿Por qué? Porque tu condición de ir a adorar a Dios depende de algo externo. Depende muchas veces realmente si tengo o no tengo para poder llegar a la casa de Dios. Pero nuestra relación con Dios no debe depender de algo externo. Debe depender de algo interno, superior, de una visión. Tú debes saber hacia dónde vas. Si tú y yo no tenemos una visión, vamos a perecer en el camino. Va a ser muy fácil que Satanás te detenga del propósito. Va a ser muy sencillo para el enemigo decirte, hasta aquí adoras, ya has adorado mucho, basta. Porque sabes que estás dependiendo de algo externo. El Espíritu de Dios nos examina, hermanos. El Espíritu de Dios está examinando ahora mismo tu corazón. La visión de Zaqueo era encontrarse con Jesús. Y nada lo detuvo de esa visión. Aparte de llegar arriba al cielo, nuestra visión, ¿cuál es aquí en la tierra? ¿Cuál es tu visión? Si no tienes claridad en tus objetivos, en tu visión, en tu propósito, en tu identidad, entonces no llegarás a ninguna parte. Es necesario saber quién soy, por qué estoy aquí y hacia dónde voy, cuál es mi asignación en esta tierra. Y Zaqueo, cuando tuvo el encuentro con Cristo, lo entendió. ¿Y cómo lo vemos? Porque él tuvo un profundo arrepentimiento en su corazón. Y lo primero que hizo fue entregar, devolver y con creces aquello que él se había robado. Fue una manifestación externa en su actitud, pero que en el fondo lo que estaba en su corazón era lo importante para Jesús. El arrepentimiento genuino. Entonces, ¿qué necesitaba Zaqueo? Redención. Necesitaba salir de ese estado de miseria y pasar a un estado de redención, a un estado de pureza, a un estado de santidad, a un estado donde Jesucristo no solamente fuera a su casa a cenar con él, sino que se quedara en él. Amén. Amén. Gloria a Jesús. La Biblia explica que la gracia de Dios y el poder de Dios, cuando se mezclan con tu voluntad genuina, entonces, escuche bien, la fe del hombre se manifiesta, crece y ve allí literalmente el milagro producirse. Pero tiene que existir esto. La palabra de Dios produce la fe y la gracia de Dios cubre los pecados. Sí, ¿escuchó eso? La palabra de Dios. Por eso que Jesucristo, el Señor, dice que si tú quieres crecer en la fe tienes que oír constantemente la palabra. ¿Sí? Porque la palabra de Dios
es la que va a producir fe en tu corazón. Y la gracia de Dios es la que va a cubrir todos tus pecados. ¿Sí? ¿Qué vemos de Zaqueo? Zaqueo ejercitó aquí su voluntad mentalmente. Él ejercitó por medio de su mente esa voluntad. Escuche bien esto. Es decir, Zaqueo, vemos aquí que él tuvo el poder de decidir. ¿Por qué? Porque era un hombre con libre albedrío. Cuando él estaba arriba en el árbol y Jesús le dice, ven, baja de inmediato acá. Él pudo haber dicho no. Como también antes de subir a la posición, también él podría haber dicho no subo al sicomoro. No voy a subir al árbol. O también muchos, escuche bien, van a la posición como Zaqueo y están arriba en la posición, pero cuando Cristo los invita a profundizar, los invita a entrar a una relación más profunda, los invita a acercarse más, a santificarse más, se quedan ahí y en vez de decirle sí, le dicen no, porque tenemos un libre albedrío. No es tu atadura, es tu voluntad genuina. Y Zaqueo bajó, y Zaqueo obedeció, y Zaqueo recibió salvación, recibió redención, recibió liberación, pero él podría haberse negado, y él ejercitó su voluntad. ¿Qué haces tú cuando el plato de la tentación se presenta? Hay algo que se llama dominio propio, y el dominio propio se ejercita como un músculo cuando alguien quiere sacar músculo. Tiene que ejercitarlo. Así usted en su mente debe ejercitar ese dominio propio. Porque tentación, tribulación, desafío, prueba vamos a tener todo el tiempo. Entonces todo el tiempo vamos a estar diciendo yo no puedo servir a Dios porque estoy pasando esta situación. No, al contrario, tu limitación, tu debilidad debe ser para mejorar. Tu necesidad, tu problema debe ser para intensificar la búsqueda, porque ahí es donde se ven los verdaderos guerreros del Señor. Allí en la prueba donde realmente el Señor mide nuestra verdadera fe. ¿O usted ve acaso que los apóstoles tuvieron un paisaje terrenal, un camino acá en la tierra de flores, de paraíso? No, fueron perseguidos, fueron atribulados. ¿Pero qué los hizo hacer ellos, esos hombres valederos que hasta el día de hoy hablamos? La voluntad de que el corazón sea llenado del Espíritu Santo. Porque sí había una intención. Cuando escuchaban a Jesús ardía su corazón. Tu corazón está ardiendo hoy día cuando escuchas la palabra de Dios. Arde tu corazón cuando Cristo te llama por tu nombre para ir a la presencia. Tenemos que procurar eso, mis amados hermanos. Hoy día muchos factores influyen en nuestra voluntad. Pero miremos a Zaqueo. Pongámonos en la posición de Zaqueo. Y si a él no le impidió nada de lo que ya hemos mencionado, ¿qué te puede impedir a ti entonces? ¿Qué te impide a ti tener comunión con Jesús? ¿Cuál es el factor que te está impidiendo profundizar, santificarte más para la gloria de Dios? No lo hay, es una excusa. Verdaderamente, si somos sinceros, no lo hay. Amén. Es porque nosotros ponemos limitaciones, porque nosotros no queremos perdonar, porque nosotros queremos guardar el rencor, porque nosotros creemos que como estamos no necesitamos nada más.
Pero es tiempo de soltar. Es tiempo de soltar las limitaciones. Es el día de soltar las cargas. Es el día de romper con lo que Satanás había introducido allí en tu mente, con ese ligero pensamiento que delante de la presencia del Santo de Israel no tiene ninguna autoridad ni poder. Eso queda destruido en el nombre poderoso de Jesús. Si lo cree, diga amén. ¿Por qué? Por ejemplo, vamos a poner este ejemplo. ¿Por qué un asesino podría seguir adelante? ¿Por qué un fornicario y adúltero podría seguir adelante? ¿Por qué? Porque la gracia de Dios no hace excepción de personas. La gracia de Cristo es para toda persona. Entonces, escuche, había un hombre llamado Moisés y ese hombre asesinó. Pero cuando Dios lo llamó y cuando él tuvo una visión hacia dónde se dirigía, él no se detuvo. El rey David, cuando vino el profeta y le dijo al rey David, oye, tú no solamente eres un asesino, sino que también eres un adúltero, eres un fornicario, le dijo. ¿Pero qué hizo David? ¿Fue el momento de detenerse? ¿Fue el momento de detenerse? ¿Fue una limitación o no? No lo fue. Se sacó la capa de rey y le dijo, ¿qué quieres ahora, Señor? ¿Qué hago? ¿Qué hago, Señor? Y se arrepintió de corazón. Y realmente lo que a ti te falta es arrepentimiento de corazón. Porque nadie, aleluya, que se arrepiente de corazón puede quedar estancado en el camino. El arrepentimiento es poder. El arrepentimiento es liberación. El arrepentimiento es redención. El arrepentimiento es salvación. El arrepentimiento, aleluya, es relación con el Espíritu Santo. Entonces hoy día el Espíritu de Dios quiere que nosotros pongamos nuestro corazón en la posición para ser realmente llenado de su presencia y podamos cumplir con la asignación que Él nos ha dado. Gloria a Dios. Tú que estás sentado ahí, Dios te dio una asignación. Dios te dio un propósito. Muchas veces le preguntas a Dios, pero ¿qué quieres de mí, Señor? ¿Qué quieres de mí, Señor? Y Dios no te viene hablando de Génesis y Apocalipsis. Lo que quiere de ti, primeramente, es santidad, consagración, sujeción. ¿Y qué más quiere el Señor? Que cumplas tu asignación, pero no por tus fuerzas, sino con la fuerza del Espíritu Santo. ¿O es que acaso solamente necesitas un púlpito para predicar? ¿O es que acaso necesitas un micrófono para predicar? Porque, aleluya, si tú tienes el Espíritu Santo te va a decir a dónde tú tienes que ir a hablar, a dónde tú tienes que ir a predicar, a quién tú tienes que ir a ministrar, a quién tú tienes que ir a profetizar, a quién tú tienes que ir a sanar, a quién tú tienes que ir a consolar. Aleluya, den un aplauso al Espíritu Santo. El fuego de Dios está aquí. La voluntad de Zaqueo fue obediente a la voluntad de Jesús antes de recibir esa redención, antes de recibir tu milagro, antes de recibir tu bendición. Tu voluntad, escúchame bien, tiene que ser obediente a la voluntad de Dios y serás salvo tú y tu casa. Aleluya. Qué lindo es el Espíritu Santo. No te olvides, dice el Señor en este día, que todas tus dificultades y las que tú crees que son tus limitaciones son para mejorar. Son para mejorar. No son para retroceder, porque dice la Biblia que tú y yo no somos de los que retrocedemos, somos de los que avanzamos. Camina como viendo al invisible delante de ti y verás que todo obstáculo será vencido por Cristo Jesús. Dale un aplauso al Rey de Reyes, ponte sobre tus pies. Sube.
a hacerte libre en este día. Se está moviendo en tu estómago, pero va a salir. Déjalo que salga, son sustancias venenosas. Ahí está. Fuego de Dios. Libre. Fuego de Dios. Toda sustancia venenosa ahora se va. Fuego de Dios. Más. Fuego de Dios. Toda sustancia venenosa en tu estómago que entró por el vaso de los demonios, por la adicción, espíritu de adicción, te va sin retorno de ella. Ahí está, mira. Sale.